Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy David Sagiante y 7 cosas que no te dijeron antes de tocar guitarra. Ese es el tema del día de hoy. Quédate porque va a estar esto brutalmente interesante. Y pues vámonos a la intro. Antes quiero aprovechar para invitarte a suscribirte a mi canal, dejarme un comentario y por supuesto también escuchar mi música. Ahí hay una playlist que se llama Mi Música y puedes encontrar todas mis rolas. Así que vámonos, 7 cosas que nunca te dijeron antes de comenzar a tocar guitarra. Y esto puede llegar a ser un poquito decepcionante para algunos, motivante para algunos otros. E incluso va a haber aquí varios retos que vamos a tener que superar. E incluso vamos a quitar algunas vendas aquí de varias personas que quizás no sabes lo que implica completamente tocar guitarra. No importa si lo ves como un hobby o si lo ves como algo que vas a hacer de manera profesional. Estas son las 7 cosas que no te dijeron. Así que vámonos con la primera. A ver, la primera y que nunca te dijeron y que probablemente no le dijeron a ningún músico es que puedes vivir de esto que estás haciendo o de esto que estás practicando. Quizás en este momento lo tomas como diversión o simple por aprender algo nuevo, pero sí que se puede vivir de tocar guitarra. Puedes dar clases, puedes tocar en vivo, puedes hacer tu propia música. Así que no lo tomes completamente como algo secundario, sino que ten en cuenta que esto podría ser tu carrera a futuro. Segunda cosa que nunca te dijeron, y esto estoy completamente seguro de que nadie te dijo esto, y es que va a doler bastante comenzar a tocar guitarra, y no solo comenzar, sino que va a doler durante todo el proceso hasta que te acostumbres a mantener esa cantidad de dolor. ¿Por qué va a doler? Porque se tiene que acostumbrar tu mano, una, en cuanto a la dureza de tu dedo, que probablemente llegue el punto en el cual, por ejemplo, yo ya no tengo nada, pero al principio se les pelan bastante los... no sé por qué no se ve. Pero al principio se les pelan bastante los dedos y es realmente como que hasta corta la cuerda. Son cuerdas de, pues literal de acero inoxidable o incluso las de nylon llegan a ser bastante pues rudas con nuestros dedos, no se diga también por ejemplo el bajo, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a ocupar acordes o empezamos a hacer bendings, vibratos, ahí es donde realmente empieza a doler y vaya, todos los alumnos que he tenido es como un gran paso que tienen que superar, pero no solo eso. A lo largo del tiempo vas a tener que soportar o vas a tener que acostumbrarte y superar varios dolores, como lo es el de muñeca, por ejemplo, que, que es algo que hay que acostumbrarse a tener la mano en esta posición y va a tardar un poco de tiempo en el cual sientas que ya no te duele. También, por ejemplo, las articulaciones, si tocas mucho tiempo va a llegar el punto en el cual tus articulaciones ya estén completamente agotadas. Obviamente todo esto requiere una muy buena técnica para que llegues a superar todos estos dolores y se conviertan en algo positivo en vez de algo negativo. O sea, por ejemplo, por medio de estos dolores puedes darte cuenta qué tanto estudiaste en el día, qué tanto has avanzado. O sea, no simplemente es algo negativo, porque esto es el reflejo de tu avance y de tus mejoras. Así que acostúmbrate al dolor, pero utiliza buena técnica para que no te lastimes. Por cierto, en mi canal tengo muchos videos de técnica para no lastimarse. Te dejo aquí algún video. Punto número 3 que tampoco te dijeron cuando ibas a empezar a tocar guitarra, y es que vas a gastar un buen de dinero en instrumentos, en cuerdas, en tu amplificador, en transporte para ir a las tocadas, en equipo para grabar, porque tienes que hacer maquetas, por ejemplo, en alguna computadora, monitores, audífonos,
realmente el equipo musical va a costar dinero, así que prepara ese bolsillo, ve ahorrando, no cuida tus cosas, no pienses que las cosas van a durar para siempre. Así que esto que no te dijeron es probablemente algo muy importante que tienes que tomar en cuenta, porque va a ser una inversión que vas a estar haciendo a lo largo del tiempo, que como dije anteriormente probablemente la vas a recuperar, porque esto también te va a dar muchas herramientas para trabajar, para vivir, así que es algo bueno. Este es el punto número 4 y este punto es súper importante porque tampoco te lo dijeron, estoy casi seguro. Y si te han dicho cualquiera de estas cosas, por favor házmelo saber en los comentarios qué es lo que te dijeron y qué es lo que no te dijeron. Pero bueno, si algo no te dijeron es que esto sería fácil. Al principio muchos te van a decir que es casi imposible, que es prácticamente muy difícil llegar a la meta de ser muy buen guitarrista, o incluso al ver guitarristas grandes y guitarristas que realmente son sorprendentes, se nos hace imposible llegar a ese lugar. Pero creo que la clave está en la constancia y la dedicación, y también hay una clave muy importante que es saber exactamente cómo quieres tocar y cómo quieres sonar a futuro, porque creo que ahí vas a dirigir todos tus esfuerzos, ¿no? Si estás como en muchos géneros y no sabes si tocar, por ejemplo, más metal o más blues o más jazz, entonces va a tardar un poquito más en que tu técnica sea la misma en todos esos géneros, así que te va a costar quizás mucho más trabajo. Pero si ya sabes qué es lo que quieres tocar, probablemente te sea mucho más fácil dirigirte únicamente a ese punto. Punto número 5 que no te dijeron, y esto es súper importante porque la música se hace con pasión, o sea, todo el tiempo hay que estar haciéndolo por diversión, por gusto, por placer, no por reto, ni por ganarle a alguien más, ni por ser mejor que alguien más. Y esto es algo que seguramente no te dijeron en tus primeras clases, pero es muy importante que lo hagas realmente porque te gusta, no porque te obligaron ni porque te hicieron sentir menos que tú no sabías, o por nada de eso, sino que lo hagas realmente porque te gusta muchísimo, y eso va a darte la oportunidad de aprender mucho más rápido, y también de disfrutar lo que estás haciendo todo el tiempo sin que sea una carga, una presión para ti. Es una sugerencia que te puedo dar, y la verdad que te va a ayudar muchísimo. Y bueno, vámonos con los últimos 2 puntos, no sin antes invitarte a seguirme en Instagram, TikTok, en Facebook, obviamente a suscribirte en este canal, y por supuesto te invito también a ver mi nuevo video Neogénesis, que es una rola nueva que acabo de sacar y está increíble, así que vayan a verla. Y bueno, vámonos con el 6º y 7º punto ya para terminar este pequeño video. El sexto punto es nada menos que vas a tener que cargar tu equipo. Si bien, o sea, vas a tener que cargar bastante. O sea, si bien hay personas que quizás, por ejemplo, tienen ya sus pedaleras, ¿no? A lo mejor digital y todo. Pero vaya, vas a tener que cargar tu guitarra, tu estuche, quizás hasta tu micrófono, tu base de micrófono. Y en muchos de los casos vas a tener que ayudarle a tu banda a cargar otras cosas, baterías, o vas a tener que cargar bocinas para las tocadas, todo esto. Pero realmente no te esperes que va a ser como sencillo este tema de estar llevando las cosas a las tocadas, porque sí es bastante pesado y no te lo van a decir, estoy seguro de que no te lo dicen. Pero vaya, prepárate para no ser flojo, y vas a tener que ayudar bastante en todo el armado del show, por lo menos al principio. Probablemente va a ser mucho más fácil que te resuelvan las cosas. Y bueno, este último punto y 7º es para mí uno de los más importantes, y lo más probable es que jamás te lo hayan dicho como te lo voy a decir en este momento, pero es imprescindible que te cuides los oídos. Si bien estamos acostumbrados a subirle a la tele bastante, a subirle a los audífonos, a ir a un show, algún concierto, y tener el amplificador casi aquí en la oreja, o infinidad de cosas, por ejemplo el transporte público, ruidos muy muy fuertes,
que de hecho te sugiero que no pasen de 80 decibeles. Pero es neta importante que te cuides los oídos bastante. Por ejemplo, en los ensayos, ponerte tapones. Y sé que a veces es como un poquito complicado tocar, es un tanto difícil acostumbrarte, incluso imposible en muchas ocasiones, pero busca la manera, o sea, quizás incluso hablando con la banda para que no te esté, por ejemplo, te toque la tarola aquí al lado y entonces es muy común que llegues a padecer ya sordera en poco tiempo. Los oídos son algo que no se regenera nunca, o sea, nunca vas a tener los oídos que tenías cuando eras joven. Cada vez se van deteriorando, por lo cual hay que cuidarlos. Por ejemplo, yo me dedico al tema de audio, soy productor de música y es necesario tener un oído bastante bien desarrollado y bastante cuidado. Porque si tú mismo vas dañando tu herramienta de trabajo, probablemente no puedas llegar muy lejos después. Va a haber frecuencias que se te van a ir. No sé si conocen el cómo está construido nuestro oído, pero básicamente son filamentos y cada filamento es una frecuencia, y cada que una frecuencia muere, pues nunca más la vas a recuperar. Y esto es algo que de verdad conozco muchos músicos que se han quedado completamente sordos y pues ya no tienen esa capacidad. Y estoy seguro de que no te dijeron ninguna de estas cosas. Espero te haya gustado este video y nos vemos la próxima. Suscríbanse.